casi seguro todos deben saber, pero vamos a poner en orden los conceptos inmunológicos. ¿Ya? Algunos conceptos que hay que tomarnos en cuenta. Colonización es la persistencia de una bacteria en un sitio sin aparición de síntomas. ¿Okay? Generalmente las vías urinarias, generalmente el tubo digestivo, en fin. Infección es cuando una bacteria capaz de producir una enfermedad se establece en una parte determinada del cuerpo. ¿Ya? Y la enfermedad es una infección donde se producen síntomas, más o menos así. Ustedes ya saben que estos términos están balanceados, hay una homeostasis en nuestro organismo y esta homeostasis está gracias a la constante llegada de microorganismos al cuerpo, pero el constante trabajo que tienen nuestros sistemas de defensa, nuestra inmunidad, ¿no? Entonces, cuando la carga de infección, la virulencia aumenta en nuestro cuerpo y cuando la inmunidad disminuye, pues se va a producir enfermedad. Todos nos damos cuenta perfectamente de este cuadro, que es el balance que se produce entre la infección y la inmunidad, ¿no? Bien, la infección puede ser la causa del despertar a la inmunidad innata, inespecífica. Puede ser la causa de despertar a la inmunidad adaptativa, que es específica. Y en caso de que haya una reinfección, se podría despertar a la memoria inmunológica, que ya es una defensa inmunológica muy específica que tenemos, ¿no? Entonces, en función de esto, podríamos tener enfermedad, recuperación o ausencia de enfermedad. Por ejemplo, en la memoria inmunológica están todas las vacunas que nos hemos colocado, así, hasta ahora. Por ejemplo, las del COVID. Nos hemos ido colocando una buena cantidad de vacunas, hemos hecho una buena memoria inmunológica específica y miren lo que ha pasado, ¿no? Hasta el momento, y gracias a Dios, estamos sin enfermedad. Entonces, esto es lo que va pasando, ¿no? La respuesta a la infección, de todas maneras, está en el hecho de que un enfermo puede tener una adaptabilidad inmunológica muy importante para que este enfermo pueda recuperarse o pueda deteriorarse, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo la inmunidad adaptativa y la innata también son muy importantes en la recuperación de un enfermo. ¿Ya? Ustedes saben que tenemos dos tipos de inmunidad: una inmunidad innata, una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es con la que nacemos y la inmunidad adaptativa es la que vamos adaptándola del medio ambiente a medida que vamos creciendo. ¿Cuál es la significancia y el beneficio, la significancia del sistema inmune? En su beneficio es protegernos contra invasores, eliminación de las alteraciones propias, ¿no es así? La parte nociva del sistema inmune es que puede producir molestias, porque el sistema inmune es el responsable de los procesos inflamatorios e inclusive podría llegar en algún momento a producir daño a sí mismo, ¿no es así? Es
sistema inmune. Entonces ustedes saben que el sistema inmune es importante porque es el que despierta todos los mediadores proinflamatorios que hemos aprendido y en algún momento podría también ser hasta dañino. ¿En qué momento? En el lupus. En las enfermedades autoinmunes. En todas las enfermedades autoinmunes. En la que las células propias de defensa desconocen a nuestras propias células. Y entonces se produce ahí una lucha, como es típico del lupus, de la artritis reumatoidea, de tantas enfermedades autoinmunes que tenemos. ¿Ya? ¿Qué es un antígeno? El antígeno, ustedes saben que es un cuerpo extraño a nuestro organismo y tiene propiedades el antígeno. Produce inmunogenicidad, es decir, despierta el sistema inmune. Puede ser específico, produce especificidad y además da selectividad. ¿Ya? Ese es el antígeno. Y todo microorganismo que extraña a nuestro cuerpo se comporta como antígeno, ¿no es así? ¿Y qué es un inmunógeno? Un inmunógeno es por sí solo capaz de estimular una respuesta inmune y convertirse en diana de dicha respuesta. Las exposiciones secundarias al inmunógeno conducen a respuestas más enérgicas y rápidas cada vez, ¿no? Esto es lo que nos ha estado sucediendo pues con las vacunas del COVID, por ejemplo, o con las vacunas de la influenza. ¿Cuántas vacunas ya has recibido para la influenza? Cada año recibimos una aproximadamente. ¿Ustedes no se están haciendo vacuna contra la influenza? Tal vez no, o tal vez no, porque están changos sin buena edad, tienen un buen sistema inmune. Pero los mayores o los que tienen enfermedad de base tienen que hacerse vacunar. Lo mismo para el HIV, ¿no? No para el HIV, para el COVID. Para el COVID nos hemos ido haciendo vacunar y entonces miren que nuestra respuesta inmune se ha ido haciendo más enérgica cada vez. ¿Ya? Los antígenos entonces son reconocidos. Miren ustedes, las moléculas que generan anticuerpos se llaman antígenos. Ahí tienen antígeno 1, 2, 3. ¿Ya? Cada molécula antigénica tiene un conjunto de determinantes antigénicos en su superficie, como ustedes están viendo. Suelen ser diferentes los unos de los otros. Algunos antígenos tienen epítopos, como ustedes están viendo, repetidos. Los epítopos son formas moleculares reconocidas por los anticuerpos y las células receptoras del sistema inmunitario adaptativo específico. Entonces ustedes vean cómo cada anticuerpo receptor reconoce un epítopo y no el antígeno completo. Si lo reconoce el epítopo, ya lo ha reconocido, pues, ¿no? ya se va a activar el sistema de defensa. ¿Okay? Incluso los microorganismos simples tienen muchos antígenos diferentes. Bueno, entonces esta es la capacidad que tiene un antígeno de pues despertar los anticuerpos en nuestro cuerpo, ¿no? Dentro de la inmunidad hay que tomar en cuenta que es el conjunto de mecanismos de defensa que le permite a un organismo protegerse, evitar el desarrollo de células tumorales, eliminar moléculas nocivas originadas en su interior, protegerse de los microagresores que se encuentran en el medio exterior, evitar el desarrollo de células tumorales, eliminar moléculas nocivas originadas en su interior
como resultado del proceso de envejecimiento, las infecciones, traumas o el proceso de crecimiento. ¿Ya? Entonces a esto llamamos inmunidad, un conjunto de mecanismos de defensa que le permite a un organismo a protegerse, evitar el desarrollo de células tumorales, eliminar moléculas nocivas. El sistema inmune se enfrenta a amenazas a la individualidad permanente, ¿no? Por ejemplo, los injertos, las heridas e infecciones oportunistas, parasitismo, neoplasias, en fin, son casos especiales en el cual pues el sistema inmune puede verse en problemas en algún momento. Y entonces puede haber estado de resistencia de un organismo a un patógeno particular, o por ejemplo injertos, o por ejemplo trasplantes, ¿no es cierto? A veces nuestro sistema inmune va a reaccionar en forma negativa. Este cuadrito es interesante, ¿sí? Miren, ahí ustedes tienen un virus, ¿sí? El primer paso. Voy a parar. Ahí tienen ustedes un virus con antígeno, ¿ok? Miren ustedes, el macrófago se fagocita al virus, el segundo paso. El macrófago muestra los antígenos para alertar las otras células de nuestro sistema inmune, ¿sí? Se despiertan las otras células de nuestro sistema inmune, ¿no? Ya lo ves, ahí están viendo ustedes las células T-helper, las ayudadoras. Las ayudadoras, las T-helper, ¿sí? Van a ir pues buscando la ayuda de las células B, de los linfocitos B. Y los linfocitos B van a ir fabricando los anticuerpos para ese microorganismo. De tal manera que si en otra oportunidad se vuelve a entrar al organismo, van a haber anticuerpos que lo van a reconocer y no le van a permitir que se desarrolle, ¿no? Entonces, miren ustedes, hay un buen trabajo ahí de células que trabajan entre sí, como ustedes están viendo, ¿no? Ustedes saben que en un proceso inflamatorio, cuando un antígeno entra a nuestro cuerpo, inmediatamente se va a producir la liberación del sistema inmune, como ustedes están viendo y como les he mostrado en la anterior figura, de tal manera que el sistema inmune va a despertar todas las defensas que sean necesarias para eliminar a este virus, a este hongo, a este parásito, a lo que sea, ¿no es así? Entonces, tenemos un buen sistema de defensa que nos ayuda en el organismo a los miles y miles y miles de microorganismos que deben haber en el medio ambiente. Y como ustedes ya saben, tenemos órganos del sistema inmunológico que son importantes, que cumplen esa función. Ahí ustedes están viendo todos los órganos del sistema inmunológico, entre ellos la médula ósea, el timo, que son muy importantes. El timo es el lugar donde se va a guardar las defensas con las que nacemos, ¿no? Nosotros cuando nacemos con unas defensas que nos ha pasado la mamá por el cordón umbilical y la placenta. Y cuando nacemos, entonces todas esas defensas que nos pasa la mamá necesitan guardarse en algún lado. ¿Y dónde es ese lado? El timo. El timo es el frigobar de nuestro cuerpo. Hasta los 7, 8 años el timo está activo.
A partir de los 7, 8 años regresiona el timo, se hace una masa de tejido adiposo, porque hasta los 7, 8 años nosotros vamos adquiriendo defensas del medio ambiente, ¿no es cierto? Pero la primera infancia nacemos con defensas que nuestras mamás nos están pasando. Y el timo es importante porque almacena esas defensas, ¿no? Pero luego tenemos, ahí ustedes ven los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, como un tercer sistema de defensa, ¿no? No se olviden que los ganglios linfáticos tienen la función de madurar formas jóvenes de glóbulos blancos. Madurar formas jóvenes de glóbulos blancos. Cuando llega un paciente a tu consultorio, cuando les llegue un paciente a tu consultorio, antes de nada, antes de revisar el lugar donde se está quejando, tienes que buscar ganglios linfáticos, ¿no? Si viene un paciente que tiene una faringoamigdalitis y te dice, doctor, está con fiebre, con dolor de garganta, me viene a tragar la saliva, etc., ¿qué haces? Buscas ganglios. Si tienes un paciente con una otitis media y te dice, me está supurando, me duele el oído y buscas ganglios. Si tienes una mujer que está dando de lactar y tiene un absceso en la mama, ha hecho una mastitis, en fin, buscas ganglios. Si tienes una mujer que te dice, tengo una secreción vaginal intensa, fétida, de mal olor, etc., antes de revisar, buscas ganglios luminales, ¿sí? Si tienes un varón que te dice, oye, doctor, te cuento que el viernes me fui de traguitos con mis amigos y después nos fuimos de putas y ahora estoy con problemas con mi compañero y me está secretando pus, buscas ganglios, ¿no? La presencia de ganglios son muy importantes. Tienes un paciente con uñero infectado, búscale ganglios en la fosa poplítea, en la región inguinal. O sea, miren los ganglios cuán listos son para nosotros los médicos, ¿no? Porque si vemos algún problema en alguna parte del cuerpo y a continuación encontramos ganglios y los palpamos, porque el ganglio normalmente es del tamaño de un grano de arroz, normalmente. Pero cuando se aumentan de tamaño, los podemos palpar como si fueran un garbanzo, como si fueran un feijón. Entonces palpamos los ganglios. Cuando los ganglios aumentan de tamaño, nos están llamando la atención y nos están diciendo, oye, este ganglio está madurando formas jóvenes de glóbulos blancos porque debe haber alguna infección próxima. Entonces los ganglios linfáticos son muy importantes. El vaso es muy importante. Ustedes saben que maduran también formas de linfocitos especiales en el vaso. Las placas de Peyer que tenemos en el intestino son también importantes porque son un medio de defensa. Las placas de Peyer son, si valen el término, nódulos linfáticos que también tienen la función de madurar glóbulos blancos. El apéndice es un órgano linfoide donde maduran formas jóvenes de glóbulos blancos si hay una infección, ¿entienden? Alrededor. Y así ustedes pueden ver que tenemos muchos órganos, las amígdalas, en fin, como ustedes están viendo, muchos órganos que tienen la función de madurar las formas jóvenes de glóbulos blancos, muy importantes para nosotros los médicos, porque nos damos cuenta si hay ganglios aumentados que algo está pasando en ese paciente, no se olviden de eso. Y si a eso agregamos el malestar general, la fiebre, etcétera, y la sintomatología local, podemos estar seguros de que algo está pasando allá en ese organismo, ¿ya? Entonces, los órganos del sistema inmunológico son muchos, empezando por la médula ósea, que es una de las más importantes, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos del sistema inmune? Los no específicos, ¿no? Macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, los natural killers, complemento y las citocinas. Y los específicos son los linfocitos T y B, y los linfocitos B son específicos porque fabrican anticuerpos. Estos sí que son elementos específicos del sistema inmune. En cambio, estos son inespecíficos, ¿no? Estos se despiertan en cualquier momento de alguna infección. Sin embargo, ustedes saben que nos orientan, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, pedimos un hemograma y en el hemograma nos dicen, te cuento, doctor, que tus glóbulos blancos están elevados. ¿Cuánto es lo normal? Y te dice el hemograma, pucha, están en 15,000. Y te cuento que de estos 15,000, los neutrófilos están por encima de lo normal. Están en 70, en 75%. Te das cuenta que es una infección aguda, ¿no? Y si los macrófagos están elevados, te das cuenta que puede ser una infección aguda. Y si están elevados los eosinófilos o los mastocitos, te das cuenta y puedes relacionar que esta es una enfermedad o alérgica o parasitaria, ¿no? Si los eosinófilos, ¿cuánto por ciento es eosinófilos normales? De 1 a 3% es lo normal. Si ves un paciente que tiene un 5, 6, 7, 8% de eosinófilos, tienes que pensar dos cosas. O este tiene un proceso alérgico, o está con bichos. Y listo, nada más. ¿No es así? Entonces, miren cómo nos van orientando los diferentes glóbulos blancos que nos dan en un hemograma. El hemograma es importante cuando pedimos un hemograma en un paciente infectado. Por supuesto que sí, es muy importante, ¿no? Porque miren ustedes, cada uno de ellos tiene su respuesta en determinadas patologías, como ustedes pueden ver, ¿no? Cada uno. Y eso nos tiene que orientar a los médicos a que si es infección, será bacteriana, será viral, será parasitaria, será fúngica, en fin, eso nos tiene que orientar mucho. ¿Ya? Eso es importante. Y los interferones son muy importantes porque les cuento que cuando ataca un virus y se produce la reacción antígeno-anticuerpo y se produce este medio de defensa, pues los interferones son elementos importantes en la inmunidad. Cuando las células huésped se infectan por virus, pueden producir interferón. Distintos tipos celulares producen interferón alfa, interferón beta o interferón gamma. Se produce en algunos tipos de linfocitos T helper después de su activación por el antígeno. Los interferones actúan sobre otras células huésped para inducir un estado de resistencia frente a la infección vírica. El interferón gamma ejerce además otros muchos efectos. ¿Qué les parecen los interferones? Son importantes. Entonces, bien, ustedes ya saben cuál es el origen, ¿no? Esta es la célula primordial que tenemos en la médula ósea, ¿no? En la médula ósea tenemos una célula pluripotencial que se llama la célula madre, stem cell se llama. Y la célula madre, si vale el término, va a parir dos tipos de hijas. Una es la mieloide y otra es la linfoide. Miren ustedes, la hija mieloide se encarga de producir todos los granulocitos, como ustedes están viendo. Eosinófilos, neutrófilos, basófilos, mastocitos, macrófagos, en fin. Y además los megacariocitos que luego se van a convertir en plaquetas. Ustedes ya saben este significado.
¿No es así? Y la otra línea, que es la linfoide, pues va a producir los linfocitos T, los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T helper, los linfocitos B, que a la vez van a ser los encargados de fabricar anticuerpos. Entonces, este es el resumen de lo que nosotros tenemos en nuestro sistema inmune. Importante, ¿no? Entonces, en el sistema inmune ustedes pueden ver que tenemos una célula pluripotencial que se llama stem cell, célula madre. Y ya saben ustedes que esta va a parir, a ver, término, dos tipos de, la mieloide y la linfoide. Y ahí ustedes tienen las células del grupo mieloide y las células del tipo linfoide. ¿No es así? Eso lo conocen. Entonces, bien, dentro de los mecanismos de defensa pueden ser los mecanismos específicos que van a producir una respuesta inmune específica, que puede ser humoral o celular. Y tenemos los mecanismos de defensa inespecíficos, que dentro de los cuales están las barreras naturales que tenemos en el cuerpo, como la piel, mucosas y otros. Y la respuesta inmune inespecífica, como procesos de inflamación, fagocitosis, citolisis, en fin. ¿Ya? Entonces, estos son nuestros mecanismos de defensa. ¿Cuáles son las etapas de la respuesta inmune? Estas son las etapas de la respuesta inmune: reconocimiento, activación, proliferación, diferenciación. Pregunta examen. Reconocimiento, activación, proliferación y diferenciación. Claro, eso es lo que hacen nuestras células inmunes, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que primero reconocen, luego se activan, luego proliferan y luego se diferencian en diferentes tipos de células que tenemos en la inmunidad. ¿Ya? Y como ustedes ya saben, tenemos dos tipos de inmunidad: una inmunidad natural, innata o inespecífica, y una inmunidad adquirida, adaptativa o específica. ¿Ok? ¿Cuáles son los que intervienen en la inmunidad natural? Primera línea o inespecífica. Primera línea de defensa contra agentes infecciosos. Si estas defensas son superadas, entran en acción el sistema inmunitario adaptativo. Reacción específica contra agente infeccioso. Además, este recuerda a ese antígeno y evita que vuelva a causar enfermedad. Entonces, sistema inmune innato. La respuesta no es específica, la exposición conduce a la respuesta máxima inmediata. Inmunidad mediada por células y componentes celulares, humorales, sin memoria inmunológica. La respuesta específica contra patógenos y antígenos. Tiempo de demora entre la exposición y la respuesta máxima. Inmunidad mediada por células y componentes humorales. La exposición conduce a la memoria inmunológica. Entonces ustedes pueden ver que hay una diferencia, hay diferencias entre sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo que hay que considerar, ¿no es cierto? La inmunidad innata se basa en la activación de los fagocitos, los inflamocitos, entre comillas se llama así, los linfocitos natural killer, el complemento. Y la específica se basa en la selección clonal de los linfocitos T y B y el trabajo de estos, que puede dividirse en tres fases: reconocimiento, activación y función efectiva. ¿Ya? Les estoy haciendo recuerdo porque el siguiente tema es HIV. Y entonces les estoy haciendo un poco recuerdo de cómo es la inmunidad.
¿Ya? Ya saben ustedes la inmunidad natural, ¿no? Inmunidad de especie, susceptibilidad racial, diferencias de edad, barreras, secreciones, temperatura, influencias metabólicas, influencias hormonales, y ahí ustedes tienen todos los lugares donde tenemos inmunidad innata, ¿no? Las lágrimas, por ejemplo, tienen enzimas que se llaman lisocimas. La mucosa respiratoria, de la misma manera, la mucosa digestiva, el pH gástrico, la piel, todas las secreciones que tenemos en la piel gracias a las glándulas sebáceas, pilosebáceas, sudoríparas, etc. La vagina tiene su secreción y su flora bacteriana adecuada, lactobacilos, en fin. En el intestino tenemos una flora bacteriana intensa también, que son todos los que van a formar la inmunidad natural o innata, ¿no es así? Como la que nacemos. Los componentes de la inmunidad innata, ahí están viendo, barreras físicas y químicas, epitelios, sustancias antimicrobianas, células fagocíticas, neutrófilos, macrófagos y natural killer, proteínas sanguíneas, sistemas del complemento y otros mediadores proinflamatorios que hemos ido viendo, citoquinas o citocinas que regulan y coordinan actividades celulares. Todos estos conforman la inmunidad innata en nuestro organismo, ¿no? Barreras externas contra la infección, la piel, el epitelio ciliado que tenemos en la mucosa respiratoria, los jugos digestivos, el jugo gástrico, intestinal, la flora bacteriana, que tenemos en la vagina, por ejemplo, lactobacilos, en fin, todos estos son parte de nuestra inmunidad innata, natural, con la que nacemos, ¿no? Esta inmunidad innata tiene también a cargo pues reaccionar cuando un microorganismo entra al cuerpo, porque parte de la inmunidad innata va a ser pues la migración que hacen nuestras células de defensa, y además pues promover a los diferentes mecanismos que nuestras células de defensa pues han aprendido, ¿no? Entre ellos la fagocitosis. Entonces, la inflamación y los elementos proinflamatorios que hemos ido viendo forman parte de la inmunidad innata, porque estos elementos proinflamatorios tienen la función de atraer todas nuestras células de defensa al lugar donde se está produciendo la colonización de gérmenes, y gracias a estos elementos proinflamatorios van a ir nuestras células de defensa hacia ese lugar a defendernos y comenzar la defensa de nuestro organismo. Y dentro de la primera defensa innata que tenemos es la fagocitosis, ¿no? Proceso fundamental de inmunidad innata. Los glóbulos rojos, blancos, rodean con su membrana los gérmenes y los incorporan al citoplasma para digerirlos, como ustedes están viendo en esta figura, ¿no? Neutrófilos tienen esta función, que son las células más, las que primero van a la defensa, ¿no? Las que están en primera línea cuando un enemigo entra a nuestro organismo. Y luego se activan los macrófagos, que son células más especializadas, mejor armadas, y que van a ir a cumplir mejor su función. ¿No es así? Bueno, también les he dicho que hay pues mecanismos antiinflamatorios o proinflamatorios, mejor dicho, que ustedes ya los conocen, que tienen la función de activar nuestras células del sistema inmune de forma muy importante.
¿No es así? Hemos ido viendo a lo largo de esto. Todo esto es de la inmunidad innata, ¿no? El sistema de complemento, el sistema del interferón. Miren ustedes cómo el sistema del complemento coadyuva en el proceso de la inflamación, de la opsonización, en el complejo de ataque a la membrana pues, del microorganismo. Miren cómo se desencadena la cascada del complemento y pues prácticamente lo debilita la membrana del microorganismo, y cuando debilita el microorganismo, la membrana del microorganismo, pues lo pone en condiciones de que ese microorganismo pueda destruirse y estar listo para fagocitarse. El interferón de la misma manera, ¿no? El interferón es una de las líneas de nuestra defensa que tiene la función de inhibir la traducción, el ARN mensajero de los microorganismos, sobre todo virus, ¿no? Ustedes saben que el virus, el ADN del virus entra y se adueña del ADN de la célula invasiva. Entonces el interferón tiene la función de inhibir la traducción de los elementos virales e impedir la degradación de su ARN mensajero. De tal manera que el interferón pues es un elemento muy importante de defensa innata que tenemos, ¿no? Entonces no se olvide, complemento e interferón tienen una función muy importante, ¿no? Miren ustedes el complemento. Actúan en la inflamación, opsonización, y miren ustedes cómo es el mecanismo de ataque a las membranas de los microorganismos. Y el interferón, pues miren ustedes cómo impide que los virus fundamentalmente vayan y se reproduzcan y degradan el ARN mensajero de ellos. Importante, ¿no? La proteína C reactiva es una proteína de fase aguda, de fase activa. Cuando ustedes tengan un paciente con una infección aguda, además de pedirle el hemograma, tienen que pedir la proteína C reactiva. Es un marcador importante para determinar si hay un proceso infeccioso. No se olviden, tienes un paciente infectado de cualquier área, respiratorio, digestivo, piel, urinario, donde quieras, pedirle hemograma y proteína C reactiva. ¿Por qué la proteína C reactiva? Es una proteína de fase activa, eleva sus títulos en la fase aguda. ¿Por qué? Miren ustedes, la prueba de proteína C reactiva mide el nivel de proteína C reactiva, una muestra de sangre, en la muestra de sangre. La proteína C reactiva es una proteína producida por el hígado. Normalmente usted tiene niveles bajos de proteína C reactiva en su sangre. Su hígado libera más proteína C reactiva en el torrente sanguíneo si usted tiene inflamación en su cuerpo. ¿Okay? Los niveles altos de proteína C reactiva pueden significar que tiene un problema de salud serio que causa inflamación. La inflamación es la manera que el cuerpo protege los tejidos y ayuda a sanar las heridas, infección u otras afecciones. ¿Les parece importante para qué se usa? Se usa la prueba de proteína C reactiva, se puede utilizar para ayudar a encontrar o vigilar la inflamación en afecciones agudas y o también crónicas, incluyendo infecciones bacterianas o virus, inflamación inflamatoria intestinal, trastorno de los intestinos que incluye Crohn, colitis ulcerativa, trastornos autoinmunes como lupus, artritis, vasculitis, enfermedades pulmonares como el asma. ¿Sí? Miren ustedes qué importante es la proteína C reactiva. Por eso es que no olviden nunca, es un marcador muy útil para los médicos cuando tenemos un paciente infectado, la proteína C reactiva. Pedimos, entre otras cosas, por ejemplo, tengo un paciente infectado, le voy a pedir hemograma, le voy a pedir examen de orina, le voy a pedir algún cultivo que yo considero necesario.
y voy a ver cómo está la proteína C reactiva. Si la proteína C reactiva está muy elevada, tengo que levantar las orejas, porque solo se eleva en casos agudos, inflamatorios e infecciosos. ¿Ya? El complemento constituido por un grupo de proteínas séricas que son activados en cadena por los complejos antígeno-anticuerpo o por productos bacterianos. Es responsable de numerosos mecanismos de defensa como lisis, opsonización, quimiotaxis, leucocitosis, inflamación. Lo que pasa es que en el laboratorio no podemos pedir complemento. Es otra proteína, el complemento, muy buena, es un marcador bueno, pero pedir complemento es complicado. Pero sí puedes pedir un hemograma y proteína C reactiva. Si está elevado, el complemento también está elevado. Te están marcando de que hay una infección aguda o puede ser crónica, pero infección e inflamación al final. Miren ustedes cómo las proteínas nos ayudan a darnos cuenta de cómo está marchando nuestro paciente al llegar o en el transcurso del tratamiento. Ya tienes 2, 3 días del tratamiento y tu paciente sigue con la proteína C reactiva. Mira, algo está pasando, date cuenta por favor. ¿Okay? Miren qué importante es la proteína del complemento, ¿no? Y ahí ustedes tienen las funciones del complemento, muy importantes. Lisis, quimiotaxis, opsonización. El sistema del complemento posee una capacidad intrínseca para analizar las membranas celulares de muchas especies de bacterias. Los productos del complemento liberados en esta reacción atraen los fagocitos hacia el lugar de aquellas. Los componentes del complemento revisten la superficie bacteriana, opsonización, lo cual permite que los fagocitos reconozcan a las bacterias y las engloben, las fagocitos. Todas estas funciones pertenecen al sistema inmunitario innato. ¿Ya? Ok, ya saben entonces el complemento. Bueno, y también están ahí los linfocitos, ¿no? Los linfocitos, que son otro sistema de defensa mucho más específico, los linfocitos T, los linfocitos B, que nos van a ayudar también en el sistema de defensa, ¿no? Entonces, la inmunidad adquirida o específica puede ser humoral o celular, puede ser pasiva, puede ser activa. La inmunidad adquirida o específica pasiva se refiere a la que hemos adquirido de nuestra mamá, los sueros inmunes, etc. La inmunidad activa son la misma infección y las vacunas. No se olviden. Y ahí ustedes tienen diferentes tipos de respuesta inmune adaptativa, ¿no? Ahí ustedes tienen la inmunidad humoral, ahí ustedes tienen la inmunidad celular, ahí ustedes tienen, esta figurita es bonita, la van a sacar una fotito, porque ahí ustedes pueden repasar cuál es la función de cada uno, ¿no? La inmunidad humoral está mediada por anticuerpos producidos por linfocitos. Se conocen específicamente antígenos microbianos, neutralizan y facilitan su eliminación. Es el principal mecanismo contra microorganismos extracelulares y sus toxinas. No se olvide, inmunidad humoral. ¿Okay? Interesante es esto. ¿Cuáles son las fases de la respuesta adaptativa? Porque el sistema inmune se va adaptando, pues, ¿no? Reconocimiento, fases de activación, después la fase de efectora, donde va a haber una respuesta, miren ahí. Declinación, la declinación puede ser que ya hayamos eliminado de forma adecuada el microorganismo. Todas nuestras células que han intervenido ahí, todos los excombatientes que quedan lesionados con algún problema, van a ir a la apoptosis, ¿no?
van a morir por sí solos, sin problemas, todos los excombatientes con problemas, pero van a quedar células de memoria que en lo posterior van a reconocer cualquier virus que logre entrarse alguna vez a nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, aquí me voy a quedar en las funciones de los linfocitos para que en la próxima clase veamos con calma. Son 85 slides y estoy en la 40. Ya he terminado de calificar, hasta la noche les voy a pasar las notas de